A ver, ¿nunca os ha pasado estar viendo una peli o leyendo un libro con una trama que prometía muchísimo y de repente notar que algo no cuadra? Ya sabéis, esos personajes que toman decisiones raras, que parece que solo están ahí para que la historia avance como sea. Bueno, pues hoy vamos a desvelar el secreto que se esconde detrás de todo eso. Un elemento que es tan sutil como, como absolutamente decisivo, la distancia entre personajes. Vale, vamos a pararnos aquí porque esto es la base de todo. El equilibrio de una historia, de cualquiera, se apoya en este principio que vemos en pantalla. Es, digamos, la regla de oro. Hay que mantener con una precisión casi de cirujano la distancia entre los personajes. Porque en el momento en que esa distancia se deforma, cuando se alarga o se acorta sin un motivo de peso, ¡puf!, todo el ritmo de la narración se va al traste. Y es que aquí es donde está el peligro, en una trampa en la que es muy fácil caer casi sin darse cuenta. Durante el proceso de escritura se puede pasar por alto este detallito, que es clave. Mantener lo que el material que analizamos hoy llama la distancia orgánica entre los personajes. Y ojo, que esto es muy importante que quede claro. No estamos hablando de la relación que tiene quien escribe con su propia historia, ni de su voz, ni de su punto de vista. No, nada que ver. Esto va de algo mucho más interno, de las relaciones que se van tejiendo dentro de la propia historia. Entonces, ¿qué es exactamente esto de la distancia entre personajes? ¿Cómo lo definimos? Venga, vamos a desgranarlo un poco. Es la distancia orgánica. Pensemos en ello como una especie de espacio personal, ¿vale? El espacio relacional que hay entre dos personajes. Y lo que define ese espacio es la esencia de cada uno, su personalidad, sus valores más profundos y, claro, las acciones que toman a raíz de todo eso. Cada personaje es como un planeta con su propio centro de gravedad, y eso es lo que determina cómo y por qué se acerca o se aleja de los demás. Ahora viene lo práctico. A ver, un guión puede tener un montón de personajes que hablan, 15, 20, pero no hay que volverse locos intentando gestionarlos a todos por igual. Lo que nos dice la fuente es que el verdadero trabajazo está en gestionar con maestría la distancia entre el prota, sea bueno o malo, y su círculo más cercano. Esos tres personajes de apoyo que son al final su ancla o su contrapeso. Así que, al final la cosa es que el equilibrio de una buena historia no es casualidad. Para nada. Es una construcción deliberada. Es el resultado de cómo las acciones de cada personaje, que nacen de lo que ellos creen, se van entrelazando. Por eso es tan importante mantener la posición y la distancia de cada uno de forma súper meticulosa, escena tras escena. ¿Y qué pasa si esto no se hace bien? Si esa distancia se rompe. Pues que la historia empieza a hacer aguas. Y la primera gran consecuencia es la peor de todas, que el público simplemente deja de creerse la historia, se pierde su confianza. Fijaos en esta comparación, que lo deja clarísimo. Cuando la distancia se mantiene, tenemos personajes vivos, con sus tres dimensiones que actúan según su propia lógica. Pero si esa distancia se rompe, se convierten en satélites, dejan de tener voluntad propia y se ponen a dar vueltas ciegamente alrededor del protagonista o del villano, existiendo solo para servirles. Y el efecto de esto es demoledor. Como dice esta cita, al final este sesgo, esta falta de independencia, es el motivo por el que la gente desconfía de la historia. En cuanto se percibe que los personajes son marionetas, que allí los invisibles moviéndolos, todo el castillo de naipes narrativo empieza a temblar. Pero es que la cosa no se queda ahí, va a peor. El colapso de esta distancia tiene una segunda consecuencia que es todavía más catastrófica porque afecta al corazón mismo de la trama. La historia, literalmente, pierde el norte. Descarrila. Es un efecto dominó, de manual. Primero, quien escribe traza un camino, un destino para su historia. Pero entonces, ¡zas!, la distancia entre los personajes se rompe, se crea un desequilibrio. Y esos personajes que ya no actúan como deberían, se convierten en obstáculos que bloquean la ruta original. ¿Y qué pasa? Pues que la trama es arrastrada por una corriente que nadie había previsto, hacia un lugar completamente diferente. Y este es el punto de no retorno. En una situación así, la persona que ha creado la historia ha perdido totalmente el control. La narración ya no avanza siguiendo una visión, sino que es empujada por el caos que ha generado el desequilibrio entre los personajes. Es como si la propia creación se rebelara contra su creador y se lo llevara a un sitio al que nunca quiso ir. Bueno, entonces, ¿cómo se evita este desastre? ¿Cuál es la solución para no perder las riendas y construir una historia que sea sólida y equilibrada? Pues la respuesta, en realidad, está en la disciplina. Al final, la responsabilidad es total. Se trata de un compromiso constante para mantener la posición única de cada personaje, para asegurarse de que la distancia que los separa se respeta en cada diálogo, en cada escena. Solo así se puede sostener el equilibrio de la historia y, lo que es aún más importante, hacer honor a la personalidad y a los valores que hacen que cada personaje se sienta real, que nos lo creamos. Y con esto llegamos al final de este análisis. La próxima vez que una historia nos atrape de verdad, que nos haga sentir que sus personajes casi respiran a nuestro lado, preguntémonos, ¿qué distancia, invisible pero poderosísima, los está separando y a la vez definiendo?
Ahí, en esa tensión, seguramente encontraremos una de las claves maestras de su magia.